Monitorización en el teletrabajo. ¿Dónde está el equilibrio? El artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores dice que el empresario puede implementar las medidas de control y vigilancia que estime oportunas, pero esto significa que no tienen límites, no del todo. Obviamente están los derechos de los trabajadores. Tenemos con nosotros a Julio García Cantó, socio de Ensys Legal. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Lara, a ti y a todo el equipo por la invitación. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, yo creo que ahora que se está ya desde hace unos años implementando el teletrabajo y todavía bueno, se está incrementando, ¿no? en muchas empresas, ¿cuáles son los principales desafíos que van a encontrar las empresas cuando quieren, pues, de alguna manera, claro, controlar o monitorizar ese trabajo online de los trabajadores? Sí, pues yo creo que los principales retos o desafíos, como tú has dicho, realmente han llegado de golpe, porque la realidad es que España no estaba preparada cuando llegó la pandemia, ¿no? En el año 2020, por lo menos normativamente, y las empresas prácticamente tampoco, para adecuar este trabajo en remoto. Actualmente, que ya con el paso de los años, pues se ha visto un poco cómo es normativamente cuál es el camino a seguir por las empresas y cómo la jurisprudencia también ha ido pues un poco indicando cómo tiene que aplicarse esta normativa. Y yo creo que, aunque es lo más evidente, el principal desafío es estar preparado desde el punto de vista legal, el haber tenido un asesoramiento previo pues completo desde el punto de vista del derecho laboral, pero también muy relacionado con la privacidad, como hemos escuchado antes a Juan Carlos, es un tema fundamental. Y yo creo que también a nivel organizativo, no todas las empresas están preparadas para asumir el reto del trabajo en remoto, principalmente porque todavía tenemos una cierta mentalidad muy presencialista dentro de las empresas y parece que lo que se valora no es tanto el desempeño del trabajador, sino más bien cuántas horas está dentro de del centro de trabajo. Y creo que el primero o segundo desafío o reto que tendría la empresa o que tenemos las empresas pues es este cambio de chip, de quizás no estar tan pendientes de ese control horario que por normativa también debemos llevar a cabo, pero fijar otro tipo de indicadores o de KPIs a la hora de evaluar el desempeño de los trabajadores. Y por último, pues por resumir, yo creo que principalmente también otro de los desafíos es el estar preparados tecnológicamente, el disponer de las herramientas adecuadas para proporcionárselas a los trabajadores, porque uno de los principales problemas, por decirlo de alguna manera, que tienen las empresas es que no deben o no pueden, mejor dicho, utilizarse herramientas particulares de los propios trabajadores, por su teléfono móvil, su ordenador portátil, para el desempeño laboral, sino que debe ser la empresa la que facilite este tipo de herramientas. Justo aquí, a lo mejor un tema ya más legal, ¿no? ¿Qué tips o qué básicos tiene que tener en cuenta la empresa legalmente? Pues eso, tiene que proporcionar sus medios, alguno más que nos puedas comentar. Sí, bueno, esto, como me digo, esto y me gusta, no, pero bueno, yo creo que por resumir, lo primero sería ese asesoramiento que debe consistir, en primer lugar, en elaborar ese contrato de teletrabajo, por decirlo de alguna manera, estándar, en el sentido de que la norma nos obliga a que sea por escrito, es decir, el acuerdo entre trabajador y empresa para que preste esa relación laboral en remoto debe ser por escrito y tiene un contenido mínimo. Con lo cual, lo primero es pues entrevistarte con tu abogado de referencia, un abogado laboralista, y que ese contrato incluya pues todas las cláusulas y condiciones mínimas para que cumpla con la legalidad. Y vamos, para mí lo fundamental en el contrato o el desempeño en remoto es la privacidad. El derecho laboral, desde la entrada en vigor de este tipo de herramientas o de procedimientos, ya tiene un nexo en común con la privacidad, con el derecho a la protección de datos, con el Reglamento General de Protección de Datos, que ya esta propia normativa ha introducido cambios dentro del Estatuto de los Trabajadores. Has hablado muy bien del artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, que incluyó en su apartado bis el derecho a la desconexión digital, que está muy relacionado obviamente con el trabajo en remoto. Entonces, el primer tip es tener ese contrato bien redactado. El segundo, que la empresa disponga de una política de privacidad muy robusta, que tiene que informar a los trabajadores de esa política de privacidad y garantizar cada vez más ese derecho a la desconexión digital y a no estar permanentemente pendientes, como estamos en la sociedad actual, a veces de forma voluntaria y otras no,
pues al teléfono móvil, al correo electrónico, a los mensajes y establecer pues una serie de mecanismos que permitan al trabajador, llegado el momento de finalización de su jornada, pues el no tener que estar viendo el correo electrónico, respondiendo por supuesto también la empresa a su vez así se garantiza que su información, al hilo también de lo que comentaba Juan Carlos, pues esté a buen recaudo y que no haya trabajadores que precisamente por estar utilizando sus herramientas o sus dispositivos particulares los pueda utilizar para enviar información sensible a un correo electrónico externo de la competencia, porque ya todas las sentencias prácticamente son unánimes en el sentido de que si el trabajador utiliza su dispositivo particular para ejercer ese trabajo en remoto, la empresa no va a poder fiscalizar o controlar cómo se está desempeñando el mismo, no va a poder decirle tráemelo a la empresa para que yo haga un análisis forense o un análisis simplemente de ver pues, el correo electrónico, cómo lo estás utilizando, si estás cumpliendo con una serie de objetivos. Entonces es muy importante el tener claro que las herramientas deben ser proporcionadas por la empresa a los trabajadores para poder cumplir con este control, sobre todo más especialmente en el trabajo en remoto. Sí, justo ahí yo también, ¿no? Quería también de cara a la audiencia profundizar un poco, aparte de todo lo relativo a la desconexión digital, qué otras medidas deberían implementar las empresas pues, para evitar ¿no? incurrir en prácticas invasivas de esa privacidad. Sí, pues lo primero que te exige la normativa es que seas transparente con el trabajador. Es decir, si vamos a controlar su trabajo, porque al final ese artículo 20 lo que te dice es que la empresa tiene el poder de dirección, ¿no? El poder de controlar el desempeño del trabajador. Claro, para poder desarrollar este derecho por parte de la empresa, pues lo primero que tenemos que ser es transparentes con el trabajador y decirle qué herramientas ponemos a tu disposición, cómo las vamos a, desde la empresa, cómo las vamos a analizar y para qué las vamos a analizar. Es decir, si tú al trabajador le estás diciendo que que le informas de que el correo electrónico pues se va a poder analizar, por ejemplo, para controlar si está cumpliendo con su horario, si en esa comunicación que obligatoriamente tenemos que hacer al trabajador no le estamos indicando que también la empresa lo va a poder utilizar pues para controlar el desempeño, no solo el control horario, sino, por ejemplo, para ver si está cumpliendo correctamente con sus obligaciones. Si luego la empresa descubre en un análisis o en un rutinario de ese correo electrónico, descubre que ha estado enviando información sensible a la competencia, no va a poder utilizarlo como prueba en un juicio. Van a declarar que esa prueba es nula porque tú no le has informado al trabajador de cómo vas a controlar o para qué vas a controlar esas herramientas que pones a su disposición. Hablamos de correo electrónico como puede ser el teléfono móvil, la tableta o incluso el GPS del vehículo, que también sirve pues, para localizar, a estar permanentemente localizado ese bien que es propiedad de la empresa. Y por otra parte, pues otro tip que yo creo que también es importante para poder cumplir con esta privacidad, además de esta transparencia, es tener una política de privacidad clara que cuando el trabajador ingrese en la empresa, pues junto con su contrato de trabajo, se le ponga a su disposición y ahí se le indiquen todos los requisitos que la empresa le indica a la hora de pues, disponer de esos medios materiales o intangibles en cuanto a la confidencialidad, el uso de la información, pues un pendrive si puedo sacarlo de la empresa, no puedo sacarlo, etcétera. Entonces yo creo que teniendo claras esta política de privacidad y que tenemos que ser transparentes con el trabajador, ya tendríamos un gran camino recorrido. Yo quiero recordar a la audiencia que si le interesa nuestro contenido en temas de teletrabajo o cualquier otro que sea de interés para su empresa, puede seguirnos en www.tinku.es, donde tendrá toda la información. Ahondando aún más, ¿no? en otras medidas que podría implementar la empresa, ya nos has hablado bueno, de todo, ¿no? claves, temas de herramientas, ese contrato. ¿Alguna medida adicional que deban tener en cuenta en prevención antes bueno, cuando implementen un nuevo trabajador? Sí, pues yo creo que una parte fundamental que comentaba al principio es este cambio de mentalidad de la empresa y yo creo que para que el teletrabajo pueda desarrollarse de una forma eficaz y sana para las dos partes es que la empresa previamente haya definido cuáles son esos indicadores o esa información necesaria para medir el desempeño. Como decía al principio, a lo mejor en una empresa que se dedica a la fabricación, pues es muy importante que el trabajador esté las 8 horas o las 9 horas permanentemente en la máquina, pero en un trabajador que está desarrollando su prestación en teletrabajo, pues quizás a las empresas, por mi experiencia, les interesa más el indicarle qué proyectos tiene que realizar y
a su vez, pues tener reuniones telemáticas periódicas cada semana o cada 5 días, tener un feedback entre el superior y ese trabajador que está desarrollando su prestación en remoto para ir controlando que se van cumpliendo esos hitos. Es decir, más quizá un control por proyectos que no tanto por tiempo en lo que se tarda en el desempeño del mismo. Y muy importante también, yo creo, el crear ese ambiente de feedback entre trabajador y director del proyecto para ir viendo primero cómo se encuentra ese trabajador trabajando en remoto y si se están consiguiendo esos objetivos y en qué forma se puede mejorar. Entonces yo creo que ese cambio de mentalidad es otra de las patas más importantes a la hora del trabajo a distancia. Yo quería añadir una pregunta, ¿no? Ahora con toda la inteligencia artificial, Sí. ¿qué retos te has encontrado en este tema con inteligencia artificial, teletrabajo, control? Sí, pues sí, al hilo precisamente ahora mismo, por un lado, en lo que es normativa europea, el reglamento de inteligencia artificial entró en vigor en agosto de 2024, pero es verdad que va entrando en vigor gradualmente. No todo el reglamento desde el primer día pues ya entra a operar o impone obligaciones a las empresas. Dentro de los sistemas, por no ahondar mucho en el reglamento, hay unos sistemas o prácticas prohibidas que ya desde el primer momento no se pueden utilizar o dentro de la Unión Europea esos sistemas no se pueden desarrollar y hay otras que son de alto riesgo. En el caso del trabajo, del derecho laboral, el control por parte de las empresas a través de sistemas de videovigilancia, por ejemplo, poner una cámara en tu centro de trabajo y medir el rendimiento del trabajador o su estado de ánimo con la captación de esas imágenes, está prohibido, no se puede utilizar. Con lo cual, todos sabemos que en las empresas pues todos tenemos o pueden tener cámaras para la seguridad de las personas, de los bienes. Entonces hay que tener mucho cuidado en no implementar sistemas automatizados de captación de esas imágenes para un fin distinto que no sea el del control horario o el de, como digo, seguridad para los bienes o las personas. Y ahora que también ha estado muy en boca de todos el anteproyecto de ley que se ha aprobado de la reducción de jornada a 37 horas y media, pues son 3 patas las que toca este anteproyecto de ley. Una es la reducción de la jornada laboral de 37 horas a 37 horas y media, la jornada máxima semanal. Por otra está el registro horario, que va a cambiar, va a tener que ser digital, va a tener que ser trazable, va a tener que garantizar que la persona que está indicando que ha entrado a las 8 a trabajar y ha salido a las 7 es ella misma y no ha sido otra persona. Y la tercera pata es la del derecho a la desconexión digital, que si bien es un derecho que ya está recogido en el Estatuto de los Trabajadores, cuando entre en vigor este anteproyecto de ley, que todavía queda unos meses para que nos adaptemos a él, porque queda todo el trámite parlamentario y demás, y sabemos cómo está políticamente España de convulsa, va a indicar que ese derecho es un derecho irrenunciable y va a imponer sanciones muy graves a las empresas que no cumplan con esta desconexión digital, sobre todo haciendo mucho énfasis en el trabajo en remoto. Y imponiendo la obligación a las empresas, y aquí también tendrán que hacer pues, un análisis interno y una formación también a los mandos superiores o altos directivos de evitar la comunicación con esos trabajadores que podrán rechazar esas comunicaciones y por supuesto no se podrá tener represalias frente a ellos. Con lo cual estas 2 normas son las que ahora mismo también habría que tener en cuenta de cara a prepararnos para el futuro. Perfecto. ¿Cómo ayudáis vosotros en todo esto? Además, vorágine normativa también, ¿no? ¿Cómo ayudáis en Ensys Legal? Sí. Pues la verdad que es complicado, como tú dices, esta vorágine y a los abogados laboralistas en especial, que es lo que más me gusta junto con el derecho digital y la privacidad, estamos permanentemente teniendo que adaptarnos a las normas y claro, y las empresas, por supuesto, las principales, ¿no?, perjudicadas de todo esto y necesitan un asesoramiento constante y que nosotros estemos al día. Nosotros, la verdad, en materia de teletrabajo, trabajo a distancia y políticas de empresa, pues estamos muy especializados en elaborar ese protocolo de desconexión digital que es obligatorio desde el año 2018, si bien es cierto que casi ninguna empresa lo tiene, pero ya se va a entrar por parte de la Inspección de Trabajo a vigilar que lo tengas, y no solo que lo tengas, sino que tiene un contenido real, que se está ejecutando, que se está formando a los trabajadores en esta desconexión digital. Como digo, a los mandos superiores también que estén formados. Entonces, bueno, al final esa política de privacidad de la que hemos hablado al principio, que yo entiendo que todo trabajador que preste servicios a una empresa tiene que tener firmada. Si queremos la empresa de alguna manera evitar sanciones bastante graves por tema de privacidad, evitar problemas de fuga de datos, de secretos empresariales, tenemos que tener establecidas unas
pues unas normas de juego, por decirlo de alguna manera, en materia de privacidad y de confidencialidad. Entonces, bueno, estamos muy especializados con todas las empresas que trabajamos. Elaboramos este checklist de compliance, de cumplimiento normativo, pues ayudándoles a esta vorágine pues estar al día y de alguna manera evitar, sobre todo prevenir los riesgos, que yo creo que es el trabajo más importante del abogado. No estar ahí cuando ya ha ocurrido el riesgo o el daño, que también, sino no ser tan reactivos, sino ser preventivos. Entonces yo creo que desde Legal lo que tratamos de ofrecer ese servicio preventivo sin perjuicio de que luego, por supuesto, pues estamos preparados para ir al juzgado a lo que haga falta. Pues muchas gracias, Julio, por contárnoslo con tanta claridad. A vosotros. Muchas gracias por estar con Gracias. nosotros. Y vosotros ya tenéis implementado en la empresa todas las medidas de teletrabajo que garanticen la privacidad. Cuéntanoslo. Por nuestra parte, vamos a ver más proyectos de Tinku.